A las personas que se van conectando, vamos a dar un par de minutos más para que se unan más personas y explicarles brevemente que el chat está abierto. Sin embargo, bueno, si quieren como una interacción más directa, les pido por favor, si tienen preguntas, que las puedan colocar en el apartado de Q&A que aparece en la parte inferior de su ventana de Zoom. Esto pues para tener un mayor control sobre las preguntas y sobre las interacciones que tenemos, porque luego en el chat se pierden, van muy rápido y tenemos menos visibilidad en el chat. Entonces, si hay algún problema con la visibilidad de las presentaciones o problemas de audio, si me pueden por favor notificar mediante el chat, y las preguntas realizarlas directamente en el Q&A. Ahora mismo voy a compartir mi pantalla y si me pueden también confirmar que se vea correctamente, les agradeceré mucho. Perfecto. Entonces, damos un minutito más antes de iniciar la sesión. Perfecto. Muchas gracias a todos los que están confirmando. Listo, ya se están uniendo más personas. Les doy la bienvenida a todas aquellas personas que ya puntualmente se conectaron a la sesión. El día de hoy tenemos tendremos la sesión, em, la sesión titulada Salud Mental Transgénero, un enfoque esencial para profesionales de la salud. Antes de darle la bienvenida a nuestro ponente, quería comentarles algunas cuestiones de la sesión. En primer lugar, si tienen alguna pregunta, por favor, elaborarla en la sección de Q&A que aparece en la parte inferior de su ventana de Zoom. Eh, en el chat, bueno, nada más podremos compartir algunas ideas, algunos comentarios, y si hay algún problema de audio o de video, también poderla colocar en esa sección. ¿Vale? Eh, Les comento que esta sesión está acreditada y cuenta con créditos de educación médica continua. Entonces, quienes asistan a esta sesión podrán ser acreedores de un crédito. Al final de la sesión les voy a compartir la información, el link y el código QR para que puedan cambiar esta participación por un crédito, ¿de acuerdo? Eh, Solamente se pueden reclamar un crédito por cada médico, por cada asistente. Tienen que completar una evaluación de la sesión a través del código que más tarde les compartiré. Y importante también comentarles que tienen hasta el 3 de agosto de este año para poder cambiar este crédito, ¿de acuerdo? Y finalmente, el tema de los certificados de participación se enviarán por correo electrónico dentro de los 5 a 10 días hábiles posteriores a que ustedes finalicen la evaluación.
Y solamente a manera de disclaimer, la participación de nuestro ponente el día de hoy no cuenta con, digamos, con algún acuerdo comercial, está completamente libre de este tipo de acuerdos y no hay ninguna relación financiera relevante. Muy bien. Y bueno, entrando ya en materia, le doy la bienvenida al doctor Jeremy Bernardo Cruz Islas. Él es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidad en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud y Salud Mental Pública por la UNAM. Es doctorante también en Salud Mental Pública. Es fundador de la Clínica Transgénero de la Clínica Condesa y también es vocal de la sección de medios de la Asociación de Psiquiatría Mexicana. Entonces, sin más preámbulo, doctor, dejo yo de compartir y le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Generalmente soy una persona muy directa al hablar, pero mi trabajo ha consistido en los últimos años en llevar la salud mental a poblaciones que antes no la tenían, dar y generar servicios de salud mental a la diversidad sexual y pues sobre todo hoy vamos a aprender un poco más sobre elementos de inclusión en empresas, inclusión en instituciones. ¿Para qué? Para que hagamos lo mejor por nuestras personas de la diversidad sexual y por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque una sociedad que es incluyente es una sociedad más rica y sobre todo más tolerante. Entonces, voy a estar muy pendiente de todas las preguntas que tengan en los chats y sobre todo, pues vamos a hacer las cosas para que sea muy divertido y que esto lo disfruten y sobre todo, cualquier duda que tengan, escríbanme y sobre todo vamos a empezar a hablar de inclusión. Entonces, nuestro trabajo es generar alianzas, derribar barreras y sobre todo hablar. México es un país que ha firmado una serie de tratados internacionales como los Principios de Yakarta, que hablan sobre la vivencia interna de la identidad de género y la identidad de las personas. Como derechos humanos, todos tenemos derecho a la identidad y esto tiene que ver un poco sobre elementos personales, la vivencia del propio género y la manera en cómo se expresa hacia los otros. Nosotros trabajamos con diversidad sexual. Desde la salud pública, nosotros entendemos a las minorías sexuales como aquellos grupos de personas que por orientación sexual, identidad de género o prácticas sexuales consentidas difieren de la población general. La diversidad sexual en México representa alrededor de un 10 a un 15% de la población general. Esto quiere decir que traslapando datos internacionales a México, nos mencionan que podrían ser entre 13 y 18 millones de personas que pertenecen a la diversidad sexual. Para la zona metropolitana de la Ciudad de México, esto incluye los municipios de Estado de México e Hidalgo, podría haber entre 2.5 y casi 4 millones de personas que pertenecen a la diversidad sexual. Y solo para las 16 alcaldías, entre 850,000 y 1,275,000 personas que pertenecen a la diversidad sexual. Pero si lo movemos esto a Latinoamérica, hay entre 65 y casi 100 millones de personas que pertenecen a la diversidad sexual. Pero además les quiero mostrar datos de INEGI. Y estos son algo totalmente innovador, moderno, que nos menciona que la diversidad sexual en México podría representar alrededor de 5 millones de personas. Pero ¿qué creen, muchachos? Esto es mayores a 15 años. Por lo tanto, los otros 5 millones de personas o más están todavía no fueron encuestadas. Además, la población, ¿cómo se llama? LGBT, aquí está también vista y asciende a mucho más y las personas trans representan alrededor de casi 1 millón de personas de 15 años o más. Los estados que concentran más diversidad sexual en México, obviamente, pues son la Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México. Son los estados más poblados. Colima representa además un mayor porcentaje de población LGBT.
y la mayor parte de la población LGBT es joven, pero también se encuentra soltera. Lo interesante de esto es que un 30% de la población de la diversidad sexual se encuentra unida o casada. Y esto es algo bien bonito y muy interesante porque es población relativamente joven. La información que nosotros estamos observando aquí es a qué edad la gente se dio cuenta de su orientación sexual o identidad de género, pues la mayor parte de las personas se dieron cuenta de su orientación sexual en la primera infancia. Y lo interesante de esto, lo más fantástico de esto es que casi el 70% antes de los 15 años. Y las personas trans se dieron cuenta de su identidad de género alrededor de los 7 años, lo cual es consistente además con una serie de elementos especiales y específicos que lo vinculan con factores biológicos. Y conforme vayamos hablando más en esta plática, explicaré algunos factores biológicos que es necesario saber. Nosotros, como funcionarios en empresas públicas, privadas o no gubernamentales, tenemos que conocer en México qué entidades permiten la adopción homoparental. Y uno de los factores interesantes es que son más de 10 estados. ¿En cuántas entidades México favorece el matrimonio igualitario? Y podemos ver que es en casi toda la República y solo algunos 7 u 8 estados no lo están aceptando. ¿Qué entidades han prohibido los esfuerzos de corrección de la identidad de género y orientación sexual? Que estas son terapias muy dañinas y peligrosas para la diversidad sexual. Pues hoy les aviso, es una iniciativa nacional con penas de cárcel de hasta 5 años para quien lastime a las personas. ¿En qué entidades se reconoce la identidad transgénero como un elemento para hacer los cambios de papeles y demás? En más de 20. Esto es algo fabuloso y espectacular. ¿Por qué? Porque las reacciones de los padres a sus hijos LGBT, pues nos han mencionado que hay una mayor aceptación, casi un 90% para la orientación sexual, para las personas homosexuales, lesbianas o bisexuales, y un 83.5% también para las personas trans. Y esto han sido cambios brutales en los últimos 10 años. Y lo más interesante aquí es, bueno, la violencia, la discriminación está reduciendo de forma habitual y esto es algo positivo. Pero nosotros tenemos que también tener conocimiento sobre elementos, por ejemplo, de vulnerabilidad. La vulnerabilidad la vamos a entender como un estado de riesgo asociado a ciclos de vida, condiciones estructurales, pobreza, discriminación y desigualdad que sitúa a las personas en la población en situaciones de riesgo que podrían ser temporales o permanentes. Todos los grupos vulnerables, pues son grupos que se encuentran en condiciones de desventaja social, familiar, personal, económica. Y es importante entonces entender que la vulnerabilidad nos afecta a todos y nos puede afectar aún por condición, edad, sexo, estado civil, origen étnico y elementos importantes para fallas a acceder a situaciones de bienestar. ¿Quiénes son las personas vulnerables en México? Bueno, pues los pobres, las mujeres, las minorías étnicas, lingüísticas, religiosas, sociales o de migrantes, las poblaciones autóctonas, las personas que se encuentran en zonas rurales o remotas o que tienen discapacidad, las personas que se encuentran en zonas sin litoral y estas barreras pues generan muchos problemas. ¿Por qué? Porque algunas de estas barreras pues van a poner en riesgo a las personas a presentar crisis económicas, crisis sanitarias por capacidades limitadas. Nos van a poner, y hoy más que nunca podemos saber que los desastres naturales pues afectan a las personas de manera distinta, el cambio climático y los peligros industriales. ¿Y por qué? Por la ubicación en la sociedad, las posiciones o los ciclos de vida. Además de la violencia en general, nos puede poner en riesgo a disturbios civiles o conflictos por poca cohesión social. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cuántas personas son vulnerables en México, pues algo bien interesante es que es 70 millones de personas. Esto es alrededor del 60%. ¿Y esto es por qué? Porque nuestro país está compuesto por múltiples minorías en donde la desigualdad es frecuente y hay vulnerabilidades sumadas. Entonces,
tenemos que hablar entonces de discriminación. La discriminación laboral, evidentemente, es un fenómeno de falta de acceso o de limitaciones en empresas, en instituciones, en donde justamente se afecta a los trabajadores. La discriminación laboral es tan antigua como el propio trabajo y lamentablemente el trabajo es un fenómeno donde hay socialización. Pero si en la socialización hay prejuicios contra, por ejemplo, la diversidad sexual, va a haber entonces una limitación para poder hacerlo bien. La discriminación por diversidad sexual, por color de piel, por género, pues resta atractivo a las empresas y pues sobre todo si se muestran indiferentes a este fenómeno. La discriminación es un factor que desestabiliza a las empresas, que genera impacto en la sociedad y sucede en muchas formas y cualquier empleado la podría sentir en algún momento y genera además distrés psicológico. Y entonces, ¿por qué estoy hablando de diversidad sexual de personas trans y discriminación? Porque son las personas que tienen menor acceso a trabajo digno. Pero bueno, él y la discriminación pueden generar síntomas afectivos como depresión, ansiedad y síndrome de burnout. Disminuye la productividad en las empresas, hace que el personal esté renunciando y moviéndose todo el tiempo, genera violencia laboral, denuncias legales y una mala imagen. Por eso es importante limitar los comportamientos discriminatorios, ya que esto puede suceder de forma espontánea, a individual o grupal, de manera premeditada o no pensada. La discriminación directa es muy difícil de demostrar, pero esta es una actitud nociva, deliberada y de carácter intencional, haciendo sentir a las personas inferiores, dirigida, estigmatizante y, sobre todo, es muy fácil de ser denunciada una vez que se demuestra. Pero existen otros elementos más interesantes como la discriminación sobreprotectora, que hace referencias a acciones de carácter paternalista o maternalista, en donde, por ejemplo, se exonera a algún miembro del equipo que presenta algún tipo de discapacidad o condición para que se exponga a situaciones negativas. Y esto genera marginación y pues hace que la persona no se sienta incluida. Uno de los ejemplos más interesantes que hemos encontrado dentro de las redes sociales es una persona que tenía una alteración en la movilidad, usaba silla de ruedas, fue contratada por una empresa, pero se le pagó durante 20 años sin que se le diera ningún trabajo y o responsabilidad. 20 años sin trabajar. La persona obviamente demandó y esto generó una serie de conflictos y una mala imagen para su empresa. La discriminación indirecta hace referencia a prácticas o reglas aparentemente justas o neutrales que en realidad excluyen a las personas. Por ejemplo, la falta de aprendizaje, técnicas y demás. Entonces, nosotros podemos entender la discriminación como algo muy complejo y esto tiene que ver por género. Resulta que las mujeres en muchos países ganan mucho menos. No hay una paridad salarial. La discriminación por género es algo que existe todo el tiempo, por etnicidad, por edad, por discapacidad. E imagínense que todavía hoy, en 2024, la discriminación por orientación sexual e identidad de género están sucediendo todo el tiempo, más la discriminación por estado de salud. Hoy me gustaría hablar también en un concepto mucho más amplio sobre en donde el color de piel influye en escolaridad. Por ejemplo, la mayor tasa de baja escolaridad es en personas de piel oscura. La mayor parte de los jefes en las empresas son blancos. Los estudios de nivel superior son mucho mayores en personas de piel blanca y la mayor parte de las personas que trabajan en agricultura son personas de piel morena. Y entonces, esto es algo bien interesante porque a mayor grado de pigmentación en la piel, las personas tienen una sensación de menor trato, de que les informan menos, que les resuelven menos las dudas y les dan una peor atención. Es decir, un factor importante en Latinoamérica, donde un 70-80% de las personas son de piel morena, han sufrido discriminación, justamente mala información o peores tratos simplemente por su color de piel. Si se suma y se entiende el concepto de vulnerabilidades sumadas,
Es todavía peor si perteneces a la diversidad sexual. Es todavía peor si perteneces a una minoría altamente violentada como las personas transgénero. Por eso tenemos que tener como elementos de inclusión, y voy a ser mucho más amplio hablando de cosas que todos tenemos que saber, anotar y demás. Entonces, la identidad sexual de las personas o de los sujetos, todos en esta sala de chat, tiene que ver con tres elementos importantes que son diferentes y que la mayor parte de las personas confunde. El primero, la identidad de género, que es la manera en cómo todos los seres humanos nos vemos y nos identificamos a nosotros mismos. Solamente es la manera en cómo yo me veo a mí mismo como hombre, mujer, neutro o una persona ambigua. Mientras que la orientación sexual es la manera en cómo yo me vinculo con las demás personas de forma afectiva, intelectual y sexual. El rol de género es lo más influenciado por la cultura, los elementos que tienen más variaciones específicas y tiene que ver con todo lo que la persona hace o dice para expresarles a los demás que se es hombre, mujer, neutro o ambiguo. Los factores culturales, biológicos, individuales están aquí sucediendo todo el tiempo. Algo que tenemos que entender también es la mayoría de nosotros no tuvimos una buena educación sexual. Por lo tanto, la mayor parte de la gente cree que el sexo es algo binario, solo machos o hembras. Que con respecto al género, las personas más avanzadas entienden que hay género, o sea, una identidad de género cis y una identidad de género trans. Algunas personas que tienen algo de educación sexual entienden que hay heterosexuales y homosexuales. Pero me toca explicar un poco más que entre macho y hembra hay estados intersexuales, condiciones genéticas como el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Turner, además de mosaicos y quimerismos. Entonces, hasta un 5% de la población, o tal vez más, no se identifica necesariamente como macho o hembra. Hay estados biológicos mucho más complejos. Con respecto al género, sea cis o trans, también existen estados o personas no binarias, como las personas agénero, bigénero, fluidas o queer. Y con respecto a la orientación sexual, también hay orientaciones sexuales no binarias, como las personas bisexuales, demisexuales y asexuales. Pero además, para complicar un poco más, las prácticas sexuales son independientes de la orientación sexual, el género o el sexo, donde la gente va a tener una serie de prácticas sexuales en extremo floridas que no son necesariamente patológicas. Entonces, los seres humanos sí en general podemos ser machos o hembras y esto está dado por una serie de condiciones biológicas que van desde los genes, cromosomas y las características sexuales primarias y secundarias. Pero además hay un dimorfismo sexual, por lo tanto reconocemos formas masculinas y femeninas. Y esto es simplemente el sexo. El género se refiere a una serie de conceptos y autopercepciones, tanto biológicas como sociales, que son atribuidos para masculinidad, feminidad, neutralidad o ambigüedad. El género tiene que ver con la personalidad de los sujetos, pero donde está mediado por características biológicas y sociales. Y lo interesante es que aquí la biología cambia a lo social y lo social puede cambiar a la biología. Es algo muy complejo. Dentro del género está el rol de género, que es todas las características que tienen las personas para explicarles a los demás que se es hombre, mujer, neutro o ambiguo. Y es algo bien interesante porque entonces entendemos también hoy, en 2024, a el rol de género masculino como una identidad de posición. Es decir, la masculinidad en Occidente se puede entender como una forma donde los machos, donde los individuos masculinos se van separando de las demás personas, mientras que una identidad de género femenina tiene que ver más como una identidad de conexión. ¿Y esto qué quiere decir? Que esperamos que las hembras de la especie humana tengan mayores habilidades empáticas, lingüísticas y sociales. Entonces, la expresión de género o el rol de género se expresa en formas complejas porque es lo más influenciado por la sociedad, como el vestir, la comunicación, los deseos, las emociones y la vivencia y demás.
La identidad de género, entonces, es una forma subjetiva de la conciencia humana de una parte altamente compleja y que se ve en el comportamiento. Entonces, esto es algo bien interesante. Otro elemento que no tiene nada que ver con la identidad de género es la orientación sexual. Es un elemento aparte en donde la persona se vincula con los otros, no tiene nada que ver consigo misma, sino con los otros para vincularse afectiva, intelectual y sexualmente. Lo que nos quiere decir es que si nos gusta alguien de nuestro propio género, pues podríamos ser homosexuales. Si nos gusta alguien del otro género, somos heterosexuales. Si nos gustan ambos géneros, somos bisexuales. Y si nos gustan las personas, dependiendo del vínculo, podríamos ser demisexuales. O si no nos gusta ningún género, podríamos ser asexuales. Lo que quiero mencionar es que en general, en la mayor parte de los seres humanos, la orientación sexual no es tan binaria y no está tan limitada a simplemente una elección, sino a muchas. Lo que viene es una serie de estudios científicos que nos ayuda a entender cómo se desarrolla la identidad sexual en los sujetos y por qué son componentes biológicos específicos. Por ejemplo, para la identidad de género, los factores genéticos son fundamentales y hoy tenemos más información sobre esto. Los estudios en gemelos nos ayudan a entender, por ejemplo, que hay polimorfismos en diversos genes. Las hormonas tienen que ver aquí también, factores específicos como hormonas masculinas y femeninas tienen que ver y sobre todo los factores sociales aquí no. Con respecto a la y orientación sexual, pues aquí los factores genéticos también tienen que ver, sobre todo la exposición a diversas hormonas o teratógenos como anfetaminas, hormona tiroidea, nicotina, podrían tener alguno de los factores específicos y el estrés. Lo que quiero mencionar también es que la sexualidad de los seres humanos tiene muchos puntos de vista evolutivos, desde que somos bebés hasta que somos adultos y vamos desarrollando cada vez más aspectos de nuestra propia personalidad. Lo que también quiero mencionar es que nosotros desarrollamos nuestra propia identidad entre los 2 y los 7 años. Ya sabemos desde la edad más temprana que los chicos, chicas y chiques se identifican a sí mismos y saben lo que son. Entonces, hoy tengo varias preguntas que hacer por a cuestiones como empresariales, instituciones gubernamentales y demás. ¿En qué nos tenemos que enfocar? ¿En el género de nuestros trabajadores? ¿En la identidad de género de nuestros colaboradores? ¿En el color de la piel de las personas? ¿Nos tenemos también que identificar o que enfocar en la discapacidad o las condiciones médicas? Porque aquí lo importante es el cambio de enfoque hacia la inclusión. A mí como empresa, creo que hoy en 2024 me interesa el talento, la inteligencia de los sujetos, el liderazgo o sus capacidades para innovar y cambiar los ambientes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que incluir a los sujetos, incluir a las personas y simplemente la definición más sencilla de inclusión tiene que decir poner a alguien o algo dentro de un espacio o límite. Incorporar, insertar, introducir, englobar a alguien en una determinada forma. ¿Y por qué promover la inclusión? Porque tiene que ir en cualquier lugar. A mayor ambiente inclusivo, cambiamos las cosas para que esto funcione de una manera más sana a los sujetos y sobre todo vamos a incorporar a las personas y demás. Aquí tenemos una pregunta de Miguel. Dinos, por favor. Escríbeme tu pregunta, Miguel. Y ya para seguir con la plática, que había levantado la mano. Ya abrí el micrófono del doctor Miguel. No sé Adelante, pregúntanos. si pueda tomar la palabra o bien escribirla en el chat, como les resulte más sencillo. A ver, ya hay algo en el chat. Ah, ok, Fue un muy error, bien, ya. de acuerdo. Entonces, sigo. Entonces, un punto importante aquí es,
La inclusión laboral, pues sobre todo es aquí hacer que las personas que tengan alguno de los elementos de vulnerabilidad que nos afecta al 70% de la población, pues se haga más sencillo para que las personas le pueda ir bien. Es una cuestión también de derechos humanos y derechos laborales, sobre todo para preservar la dignidad y demás. La idea y lo que estamos haciendo, no verlo de forma forzada, sino de una forma natural y demás, es pues promocionar, ¿ok? Y facilitar, ¿cómo se llama? La igualdad y facilitar sobre todo cambios pequeños que hagan que las empresas sean sustentables y sobre todo lo más importante que siempre tengo que decirles, soluciones locales para problemas globales. Entonces, uno de los elementos más importantes en inclusión que aborde a la diversidad sexual, a las personas trans y demás, es pues entender las particularidades, las necesidades, adecuado al lugar de trabajo. ¿Por qué? Hay barreras bien identificadas en la inclusión. Número uno, y la más importante es la cuestión de el conocimiento. Las personas tienen estigma, prejuicios y sobre todo hay poca capacitación en diversidad sexual. Segundo lugar, las empresas también tienen problemas en ser accesibles de forma estructural, tener pasamanos, rampas para personas con capacidades limitadas de movimiento y procesos internos que desvinculan justamente a estos sujetos. Y otro de los elementos fundamentales es la cultura laboral local. ¿Esto qué quiere decir? Gente que no está sensibilizada o que tiene dificultades para adaptarse. Y lo más interesante, los procesos de selección, procesos o desarrollos de recursos humanos en donde se discrimine a las personas con discapacidad, a las personas trans o a las personas que tienen un tono de color más oscuro, podrían generarnos una serie de múltiples problemas. Por eso es importante observar todas estas barreras para cambiarlas. Entender que algunos sujetos que pertenecen a algún tipo de población clave tienen vulnerabilidades sumadas. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues van a tener discriminación, estigma o autoestigma, una falta de conocimiento técnico y educativo que se puede favorecer con procesos de educación y pues van a ver o van a presentar carencias justamente económicas, entendiendo que van a sufrir exclusión, violencia y hasta pobreza. Como empresas, entonces nosotros tenemos que empezar a ver cuál es la situación y qué población estamos viendo para admitirlas, estudiándolas, entendiendo sus necesidades específicas, sus vulnerabilidades y sobre todo tener un plan de acción para reducir la falta de acceso y de talento de la diversidad sexual, de las personas que tienen alguna discapacidad en la movilidad, entre muchas otras cosas más, entendiendo que si perteneces a un grupo vulnerable va a haber inferioridad legal, inferioridad en salud académica o hasta social. Esta diapositiva es muy importante para mí porque tenemos que hacer acciones a favor de las minorías como tal. Empezamos con la sensibilización, que es entender como todos los procesos y tomas de decisiones. Después, tener como datos. La investigación es fundamental. Siempre he dicho, tres preguntas son necesarias. La más importante, ¿cómo quieres que te llame? La segunda es, ¿cómo naciste? ¿Como hombre, como mujer trans, hombre trans u otra cosa? Tener un marco interpretativo, es decir, ya que tenemos como elementos importantes para entender de manera local las poblaciones minoritarias o con discapacidad que vamos a ver, todos tenemos que hablar el mismo idioma. ¿Y esto es por qué? Porque en algunos países de Sudamérica y el Caribe, la palabra moreno podría ser insultante, mientras que la palabra prieto podría ser una palabra socialmente aceptada. En algunas zonas o estados de México, la palabra travesti equivale a las cuestiones transgénero, mientras que en otros países o estados es mucho más amplio. Por lo tanto, necesitamos tener un marco interpretativo local y un marco global. Trabajar con personas que tengan voluntad política es un punto clave, trabajar con la sociedad civil y sobre todo, lo más importante, la institucionalización. Esto quiere decir que una vez que tenemos
normativas, protocolos y planes de acción para reducir la discapacidad, para reducir la violencia y el estigma, ya no se pueden mover. Entonces, las acciones son muchas. Recursos humanos es un área especial y fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque recursos humanos es el área que tiene que estar más capacitada, sobre todo entendiendo que la diversidad va a llegar con nosotros y promover la inclusión en todas las áreas de la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con la inclusión? Y por eso di un tema un poco más amplio para ustedes y espero que se estén divirtiendo al menos. Y entonces tenemos que trabajar con algo que se llama humildad cultural. Es un concepto donde reconocemos que cada individuo es totalmente diferente y lo tenemos que evaluar lo más posible sin los prejuicios, entendiendo las preferencias individuales en terminología o identidades y entendiendo que esto va a cambiar todo el tiempo y la gente también se está actualizando. La humildad cultural pues tiene que ver con un elemento de no emitir juicios, no damos ni comentarios ni positivos ni negativos con la persona y sobre todo no los ponemos como fuente de inspiración. Cada sujeto es distinto. Las empresas tienen que manejar también su terminología, que es trans, que es travesti, que es una persona morena, entendiendo también que es una persona con capacidades limitadas y demás. ¿Por qué? Porque esta terminología va variando de país en país. Entonces tenemos que entender la terminología local, nacional e internacional al mismo tiempo para usarlo de manera en donde la humildad cultural funciona. El punto más importante de mi conferencia es, sobre todo, tener un personal capacitado. Si yo les pongo un ejemplo muy claro, una persona trans afromexicana o una persona trans afrodescendiente que busca recibir tratamiento hormonal puede presentar hasta 33 actos de discriminación solamente llegando a su centro de salud para pedir tratamiento en una hora. ¿Se imaginan? 33 actos de discriminación en una hora. ¿Y esto es por qué? Porque en Latinoamérica, las primeras personas con las que tratamos en cualquier institución pública, privada o no gubernamental son los policías. Por lo tanto, la capacitación no nada más va a ejecutivos, va a personal de limpieza, de seguridad, a personal de primera línea de atención, porque eso es fundamental. Y entonces es importante, en un momento, Víctor, te voy a hablar un poco sobre la crónica, hablar sobre toda esta diversidad sexual para incorporarlo con todos los empleados. Esto es necesario. Entonces, lo más importante con nosotros, si vemos una persona trans o una persona travesti, es pues usar los pronombres. ¿Cómo quieres que te llame y cómo quieres que me dirija a ti? Eso cambia todo y hace que la diversidad sexual se acerque a nosotros. Evitar justamente la discriminación es fundamental aquí. Nuestras empresas, organizaciones e instituciones tienen que incluir carteles que nos expresen un poco más qué es la diversidad sexual, panfletos, revistas con temas trans y demás. Y me preguntaban, ¿qué tiene que ver con el acrónimo LGBT? Bueno, pues lesbiana, gay, bisexual, travesti, transgénero, eh, queer y género fluido e intersexual y más cosas. Y esto justamente nos habla sobre la diversidad sexual. Entonces, rampas, señalamientos para las personas con discapacidad también hace que la gente colabore, se reúna y pues entonces estamos eliminando. Ahora, la estructura, esto es algo fundamental, ¿va? Y la política también es algo fundamental que todos tenemos que saber porque nos abarca a todos. Las áreas de lactancia y guardería deberían de ser un factor importantísimo que esté dentro de todas nuestras empresas. ¿Se han preguntado ustedes si necesitan días menstruales para las personas que menstruan? Tiempo para poder trabajar en casa y sentirte mejor, porque hasta donde sabemos, un 70% de las personas que menstruan presentan dolor o molestias. Y si esos días requerimos que esté una junta, probablemente puede ir a la junta y regresas a tu casa. Los días menstruales mejoran la capacidad y mejoran justamente la producción en las empresas. ¿Han pensado que tendríamos que tener mayores procesos para acoso sexual? Y también en cuestiones equitativas y de paridad, días para los hombres para paternidad, más capacitación, 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 capacitación.
en toda la diversidad. Entonces, requerimos muchas cosas. Entonces, por eso para mí es importante hablar sobre estos temas y cada vez hacerlo más. Ahora, en Latinoamérica y en general en la mayor parte de los países, los baños de cada casa son baños neutros. Son espacios en donde conviven hombres o mujeres y toda la diversidad según sus preferencias. Pero las empresas, las instituciones se deslindan de este tema y es importante que al menos exista un baño neutro que proporcione un espacio seguro para todas las demás y todos los demás sujetos. Necesitamos cada vez más datos, preguntar sobre orientación sexual, sobre identidad de género en nuestros trabajadores y en nuestros usuarios para poder tener una mayor visibilidad. Tenemos que tratar a todas las personas con respecto a su identidad y orientación y sobre todo no asumir prejuicios. Por eso es importante la capacitación. Y estos son programas que han propuesto organizaciones internacionales. Con respecto a la diversidad sexual, pues las personas aquí existen. Son las personas a género, bigénero, fluidos, y pues entenderlos nos ayuda a entenderlos mejor y capacitarnos ayuda mucho. Los retos son muy complejos, ¿no? Tener una mayor inclusión, dar un mayor acceso laboral a las personas, mejorar y sistematizar la información y sobre todo seguir una y otra vez sensibilizando. ¿Por qué? Porque en donde no hay ambientes amigables hay más discriminación y violencia. En donde no hay ambientes amigables hay más depresión, ansiedad y consumo de sustancias. En donde no hay más ambientes amigables hay un mayor riesgo a suicidio en los demás grupos y sobre todo, imagínense, si yo no tengo acceso a salud, si yo no tengo acceso a educación, el riesgo a VIH aumenta, no por pertenecer a la diversidad sexual, sino por la violencia y la discriminación que existen alrededor. Entonces, el riesgo está ahí. El consumo de sustancias es mucho mayor también en la diversidad sexual, pero tenemos que entender que existe un concepto que se llama estrés de minorías. Entonces, las soluciones aquí tienen que ver con muchas cosas. Directivos capacitados, pero también policías capacitados. Acceso a talento LGBT, más, es decir, lesbianas, gay, transexuales, travestis, bisexuales, queer y todo lo demás. Tener áreas y departamentos de inclusión cambian las cosas. Las universidades públicas también tienen mucho valor y la mente y el cerebro son lo que importa para nosotros. ¿En dónde nos enfocamos también en las empresas? En recursos humanos, porque es un área fundamental. Quitar las fotos de los currículos, quitar los prejuicios sobre el tono de piel, tatuaje, tintes de pelo, porque realmente lo que nos importa es el cerebro. Entonces, no asumir sobre elementos étnicos, de género y demás son fundamentales y algo importante, la paridad en los salarios. Hombres y mujeres no ganamos igual y este es un problema fundamental que está sucediendo en las empresas, por lo tanto tenemos que hablarlo y vamos a ir a preguntas y respuestas. Síganme en mis redes sociales, en el chisme ahí va a estar y no tengan miedo a preguntar, que para eso estamos, para resolver cuestiones tanto sencillas como muy complicadas, porque aquí estamos para educarnos entre todos y sobre todo una empresa como el Xavier, que es donde la mayor parte de los artículos los saqué de ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor. A quienes están en este momento conectados, pueden levantar la mano si desean hacer alguna pregunta. Y bueno, yo por mi parte, doctor, me gustaría como si nos pudiese dar algunas recomendaciones sobre el abordaje desde la perspectiva médica a pacientes transgénero. Creo que esa sería como un punto importante a tratar en la sesión del día de hoy antes de concluir. Ok, uno de los factores más importantes en la medicina transgénero es el trabajo integral. Se maneja, bueno, palabras muy complejas como la intersectorialidad y el trabajo justamente entre especialistas. El liderazgo que lleva una persona que hace medicina transgénero está manejado primero por los psiquiatras y los psicólogos que ya tienen una formación específica en género. A partir de ahí se hace como todo un interrogatorio específico para saber sobre identidad de género, expresión de género, la manera en cómo el paciente lleva su sexualidad
y cuáles son las expectativas del cambio. Y estoy hablando simplemente de adultos. Ahorita, si quieres, hablamos de niños y adolescentes. Entonces, en los adultos se tiene que hacer todo interrogatorio, hacer una clarificación de lo que estoy viendo y a quién tengo enfrente, y a partir de aquí solicitar laboratorios que son sencillos, biometría hemática, química sanguínea, testosterona, estrógenos, para tener como una base ideal y mandar al paciente con el endocrinólogo. Los tratamientos hormonales son muy variados y pueden depender de medicamentos muy sencillos como espironolactona y hormonales inyectables, o a medicamentos mucho más complejos como bloqueadores de testosterona, bloqueadores de estrógenos, que favorecen también los cambios físicos tanto como el sujeto lo requiera. El tratamiento hormonal siempre va a ser dependiendo de nuestro cliente y los cambios que necesite. Después de 3 meses de tratamiento hormonal, los pacientes pueden empezar a hacer cambios muy sencillos, estéticos, como depilación láser, como injerto de pelo, si así lo requieren, y después de 6 meses con tratamiento hormonal, pueden acceder a diversas cirugías como orquiectomía, como oforectomía o mastectomía, para adecuar las características físicas, y a lo largo de 18 a 12 a 24 meses, cirugías más complejas como reafirmación genital. Por esto es importante también hablar de medicina transgénero, y el acceso existe. En países como Argentina, Colombia y México existen clínicas públicas que dan atención gratuita a la población trans, pero también existen clínicas privadas que dan atención de alta calidad y con alta especialización para las personas transgénero. Entonces, un factor importante aquí que tenemos que hablar es, esto cambia la vida de las personas. En el caso de los adolescentes y niños identificados como trans, el proceso es mucho más largo porque se tiene que educar a los padres antes de iniciar cualquier tratamiento y cualquier cambio. Y nunca se van a realizar cirugías hasta después de los 18 años. De acuerdo, doctor. También, bueno, aquí en la sección de preguntas y respuestas, nos preguntan, en las áreas de salud, ¿cómo recomienda usted que se registren los datos sensibles del paciente que se identifica con un género no binario o de una persona trans? Por su orientación ¿Ok? social, perdón, por su orientación con la cual se identifica o con su sexo biológico. Y ya, comenta, ¿no? También que ya que en muchas historias clínicas solo se registra masculino o femenino, y en el nombre se coloca el nombre de nacimiento y no con el cual actualmente se identifica. Ok, aquí voy a mencionar antes algunas cosas mucho más amplias, ¿va? Lo interesante aquí es, se requieren hacer tres cosas, tres preguntas que son fundamentales. Uno, la más educada es, ¿cómo quieres que te llame? Y así lo vamos a poder colocar dentro de nuestros expedientes médicos si la persona no ha hecho ningún cambio legal, entre comillas, el nombre social con el cual el sujeto quiere que se le llame y se le hable. Esa es la primera pregunta. La segunda, que tiene que ver con su identidad de género, es cómo te identificas como hombre, mujer, mujer trans, hombre trans, no binario u otra cosa. La tercera pregunta es, ¿con quién te vinculas? ¿Con hombres, mujeres, neutros o ninguno? Esto es para saber si es la persona heterosexual, homosexual, bisexual o asexual. Y si quisieran hacer una pregunta mucho más compleja que va más allá de masculino y femenino, es ¿cuál fue el sexo asignado al nacer contigo? ¿Masculino, femenino o intersexual? Con estas cuatro preguntas podemos generar una gran cantidad de datos para saber manejar y para saber entender a nuestros usuarios. Entonces, esto es fundamental porque nos hace más incluyentes y cambiamos un poquito más el ambiente de nuestra empresa. Muy bien, doctor. Me pregunto Sí, aquí, Chava, disculpe. ¿qué es intersectorialidad? Eso está bien padre porque es justamente trabajar en diversos sectores o diversas áreas de tanto nuestra misma empresa u otras empresas para generar justamente lineamientos, programas que mejoren la atención a la diversidad sexual o las personas con discapacidad o a las minorías étnicas. Algo bien interesante, por ejemplo, es, pues la mayor parte de los sujetos
en México no revelan que son de origen indígena. En países como Bolivia, Perú y Guatemala, la población indígena puede ser mayor al 40%. México es el país que tiene mucho mayor cantidad de personas indígenas, alrededor de 13 millones. Pues las personas también van a estar ahí. Ahora, aquí nos dicen, ¿no? Hace algunos años una paciente que deseaba hacerse una reafirmación genital solicitaba una valoración psicológica para ello. ¿Cuánto tiempo requiere hacerse esta cirugía, esta valoración para los protocolos? A los 2 meses de la atención ya pedía constancia que yo dijera que estaba preparada emocionalmente y demás. No quiso dársela por el poco tiempo. Resulta que en los pacientes adultos, la entrevista, una vez vi que está bien adecuada y bien hecha y que la persona entiende todo lo que tenemos que interrogar, podríamos ver al paciente por algunos 1 a 2 meses y con eso podemos tener como una mayor información. Pero para eso nosotros tenemos que estar bien educados en cuestiones de género y diversidad. Y con los pacientes que se van a someter a una reafirmación genital, el seguimiento es alrededor de 9 meses. Es independiente de la entrevista inicial, sino tenemos que saber a lo largo de 9 meses elementos de calidad de vida, cambios funcionales y que la persona entienda perfectamente bien por qué se va a hacer una cirugía que va a modificar de manera positiva su vida, pero eso nos toca entonces a nosotros hacer todo un seguimiento mucho más largo. Dudas, chavos, dudas, dudas, dudas. Tenemos un par de minutos todavía para responder algunas preguntas. Es el momento de plantearlas. Pueden hacerlo en el chat, levantar la mano o bien, listo. Esta es una Tenemos. gran pregunta. La Organización Mundial de la Salud en el año Doctor, 2016, perdón, nada más para que dime, todos estén al tanto de cuál es la pregunta, porque no todos la ven. sí. La pregunta es, ¿cómo es el abordaje psiquiátrico o terapéutico con infancias trans? Adelante, doctor, Bueno, disculpe. la Organización Mundial de la Salud en 2016 despatologizó la identidad transgénero. Esto se vio reflejado en 2019 y muchos países lo hicieron. El abordaje para las infancias trans, es decir, a las personas menores a 12 años, se requiere de un seguimiento de 2 años, dejando que la persona exprese libremente su identidad de género y ser observado por psicólogos, psiquiatras o terapeutas en infancia a lo largo de esos 2 años para ver cómo va adecuando su identidad y teniendo esta afirmación de su propia identidad o nosotros lo llamaríamos antes transición, que sería una transición social, una transición legal y una transición en todas las áreas de la vida del sujeto. Por eso es importante hacer como un seguimiento de 2 años. Después de los 18 años, el seguimiento es a lo largo de algunos meses. ¿Por qué? Porque tenemos ya toda una experiencia de vida en los sujetos con respecto a sus cambios específicos. Más Muy, preguntas, chicos. Estoy para ustedes. hay en el chat compartieron un link eh, que voy a compartir a todos porque se compartió solamente a los panelistas. Lo comparto para que, bueno, si les interesa más el tema de interseccionalidad, puedan ahondar en ello. Muchas gracias a la persona que lo compartió. Y bueno, tenemos un minuto más para responder preguntas, doctor. Y yo, bueno, nada más también me gustaría como saber, no nada más desde la perspectiva de un especialista en psiquiatría, sino ¿qué recomendaciones tendría usted para cualquier médico o profesional de la salud que atiende, no necesariamente eh, pues el tema de transición sexual, sino en general, que atiende a una Todo. persona Ok. trans? Exacto. La pregunta más importante y lo que nos cambia la vida es, ¿cómo quieres que te llame? Aunque tú me veas a mí todo barbón y peludo y demás, si yo te pido, por favor, llámame Bianca Yubicel, estoy en transición,
anoto eso en mi expediente médico, lo cual no tiene nada de ilegal, pero lo estoy poniendo en comillas y estoy poniendo el nombre social como quiero que me llames. Y tú me empiezas a llamar Bianca Yubicela, esto genera que la diversidad sexual llegue a tu consultorio, llegue a tu empresa, llegue a tu sitio y se sientan bienvenidos. Esa es una. Dos, algo más complejo, los baños neutros son necesarios porque hace que la diversidad sexual se sienta bienvenida. Algunos panfletos, algunas cuestiones de educación sexual son necesarios, pero para eso primero nosotros nos tenemos que educar. Y ahí vamos, estamos haciendo pequeños cambios. Hay una pregunta más. En Vengan, consulta vengan. general, ¿a qué instituciones públicas podemos derivar a pacientes trans para un manejo más completo? Depende en dónde se encuentre y demás. En Ciudad de México abarca solo las tres clínicas que existen en el país. Son la Clínica Condesa, que se encuentra en Benjamín Gil 24, la Clínica Condesa de Iztapalapa, que se encuentra en Iztapalapa, y la unidad del casco de Santo Tomás. Estas tres clínicas probablemente atienden alrededor de 8,000 personas trans y pueden mandar a sus pacientes quienes no tengan los recursos necesarios. Entonces, un factor importante es, lo trans no tiene que ver con enfermedades mentales, simplemente es una condición humana como ser moreno, tener ojos verdes y demás. Lo que tenemos que hacer simplemente es un ambiente amigable para que la gente venga a nosotros, para que se sienta bien tratada y sobre todo saber que nuestros servicios pueden ser amigables para todos. Mm, muy bien. Una Muchas pregunta en el gracias. chat. Bueno, es más, un poco más desde la perspectiva del bibliotecólogo. Sí, ya la Eh, com- respondí. De hecho, es justo lo que Muy bien, acabas de hacer. muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora, nos mencionaban aquí Diana Gabriela Terrón Buenrostro que las clínicas que acabo de mencionar solo aceptan a personas que no tienen IMSS o seguridad social. Esto es cierto. El 50% de la población en Ciudad de México no cuenta con ningún tipo de seguridad social y pueden acudir aquí. El Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene todavía una formación de clínicas transgénero, pero están evaluando ponerlas. Esto va a tomar tiempo. Como les recuerdo, la medicina transinstitucionalizada es algo que va a tomar. Y en las clínicas trans, algo bien interesante es que pues dan laboratorios, dan medicamento que favorece la transición, pero te van a dar lo que hay. Si quieres acudir a clínicas privadas, pues existen una serie de endocrinólogos, médicos o instituciones privadas como Transalud que te lo van a dar. Entonces es importante para que lo entiendan y pues algunos pacientes o algunas unidades podrían recibir a personas del IMSS o el ISSSTE, pero esto no es necesario y se va a ver con los estudios socioeconómicos. Esto es de contentillo, muchachos, y lo sé porque yo fundé esas clínicas. Entonces va a tomar como mucho más tiempo, pero los cambios se están dando. Y otra vez, no es mandar a los pacientes, es generar procesos para que esos pacientes sigan viniendo con nosotros y estén bien aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ya estamos concluyendo la sesión. Antes de finalizar y darles las gracias, por supuesto, quería compartirles respecto de de los créditos a la formación médica continua, la forma en en la que pueden descargar este crédito de la sesión del día de hoy. Pueden escanear el código QR que aparece ahora mismo en su pantalla. También voy a poner el link en el chat en un momento más. Eh, y recalcarles que los certificados se enviarán por correo dentro de los 5 a 10 días hábiles posteriores a que ustedes finalizan la evaluación. Entonces, tienen hasta el 3 de agosto para contestar esta encuesta y reclamar su crédito para
y ya posteriormente no se podrá hacer, entonces les recomiendo mucho que lo hagan a la brevedad. Eh, y les voy a compartir ya mismo el link por este medio, por el chat, ¿de acuerdo? No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda o algún comentario adicional. Si no, copiaré el link. Acá lo tienen ya en el chat, ¿vale? Muy bien, pues ya está el doctor contestando algunas preguntas en el chat y en la sección de Q&A. Daré unos minutitos más. Me habían preguntado también si esta sesión estará disponible posterior al día de hoy. La van a poder encontrar en nuestros canales en nuestro canal de YouTube, que es El Sevier Medicina, y también recibirán un correo de seguimiento en donde tendrán el link para la grabación de esta sesión. Y bueno, por mi parte es todo, doctor Jeremy. Un placer contar con su participación y estamos muy agradecidos de poder colaborar con usted. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por su tiempo y nos veremos en una próxima ocasión. Y sigan al Mil doctor Jeremy gracias. en sus redes sociales. Besos. Pásenla Gracias a bien todos. y demás. Hasta luego. Hasta luego, gracias.